Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado décimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con los sonidos de los animales. Como ustedes ya saben, el sonido básicamente es una onda y la onda es la propagación de una perturbación básicamente. Así que vamos a ver alguna información con respecto a los sonidos de los animales en particular y luego empezamos a trabajar las ondas como tal. Bueno, entonces aquí tenemos la información y nos dice lo siguiente, nos muestra que el sonido básicamente tiene una frecuencia específica y dependiendo de esa frecuencia la podemos clasificar en ultrasonidos e infrasonidos. Esta frecuencia que ustedes ven acá a este ladito, al lado derecho de la pantalla, es la frecuencia entre la que nosotros podemos escuchar, entre los 30 Hz y los 18.000 Hz. Y acá, por encima de los 18.000 Hz, están los ultrasonidos y por debajo de los 30 Hz están los infrasonidos. Estos ultrasonidos e infrasonidos no son perceptibles al oído humano. Así que si yo quisiera escuchar, digamos, a esas frecuencias, no voy a escuchar absolutamente nada porque mi oído no va a ser capaz de percibirlo. Sin embargo, hay animalitos que sí pueden percibir estos ultrasonidos, por ejemplo. Los ultrasonidos son los sonidos que utilizan, por ejemplo, los delfines y los murciélagos y algunos insectos para hacer la ecolocación. ¿Se acuerdan que el murciélaguito básicamente él sale de noche? Y además de eso, el murciélaguito no tiene una muy buena visión. Así que él utiliza la ecolocación para ubicarse. Entonces, él envía la onda de sonido y como la onda de sonido tiene tanta frecuencia, que ya les voy a explicar qué es la frecuencia, entonces como tiene tanta frecuencia, básicamente choca contra los objetos y rebota regresando al murciélaguito y le permite hacerse una imagen del lugar donde está. Eso mismo hacen los delfines y lo que les decía también lo hacen los insectos, algunos de ellos. Bueno, ahora también están los infrasonidos, que los infrasonidos son básicamente sonidos que producen las olas del mar y los volcanes también. Entonces, cuando una persona quiere detectar un terremoto, quiere detectar un movimiento de las placas tectónicas, básicamente utiliza un aparato que es capaz de detectar los infrasonidos. Bueno, y nosotros estamos acá. Y como les decía, básicamente nosotros no detectamos ni los infrasonidos ni los ultrasonidos. Esos no los detectamos nosotros. Ahora sí vamos a la pregunta. Bueno, y vale aclarar que esta información es para contestar las preguntas 17 y 18, pero como ustedes ya saben, nosotros solo contestamos una pregunta por video, así que en esta nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la 17. Bueno, así que vamos a ver la pregunta 17 a ver qué nos dice. Y dice así. Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se puede concluir que A. Los murciélagos, delfines y elefantes pueden escuchar sonidos que los seres humanos no detectarían. B. Los murciélagos, delfines y elefantes escuchan los mismos sonidos que los seres humanos. C. Las musarañas pueden escuchar los mismos sonidos que los seres humanos. O D. Los murciélagos y delfines pueden escuchar los mismos sonidos que los seres humanos. Bueno, entonces, primero, antes de ver aquí qué animalito escucha qué sonido, yo quiero que primero veamos dos cosas de las ondas de sonido que son importantes y son las siguientes. Una es la amplitud. Bueno, y acá tengo un gráfico básicamente que expresa la amplitud. Acuérdense que las ondas las graficamos con, digamos, con funciones periódicas como las funciones de seno, coseno, tangente y este tipo de funciones. ¿Listo? Por lo general usamos seno y coseno para expresar este tipo de funciones porque son funciones periódicas y las ondas acuérdense que son básicamente periódicas. Bueno, entonces la amplitud es esto de acá, la amplitud es qué tanto se desplaza una onda. Entonces la amplitud es, en este gráfico sería la distancia que existe desde el punto de equilibrio o el punto central hasta la cima de esta onda de acá o de esta montañita. ¿Listo? Esa es la amplitud. Y si yo lo quiero ver en términos aplicados, la amplitud es qué tanto se desplaza una onda. ¿Listo? Es el desplazamiento máximo de una onda. Eso es la amplitud. Bueno,
Y ustedes ahora se preguntarán, bueno, ¿y qué es la frecuencia? Entonces ya sabemos qué es la amplitud, que básicamente es el desplazamiento máximo que puede tener una onda. Entonces, y en términos gráficos o en términos de funciones, pues es la distancia desde el punto central o desde el eje X hasta la parte más alta de la función, bien sea senoidal o de coseno. Bueno, y la frecuencia, y esa la tenemos acá, la frecuencia es cuántas ondas suceden o cuántas ondas pasan por un determinado tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vemos que si yo me pongo a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ondas en un determinado tiempo. Y aquí hay muchísimas, muchísimas más ondas por un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, esto sería básicamente la frecuencia. Y vamos a colocarlo acá. Entonces, la frecuencia es cuántas ondas suceden en un determinado tiempo. Entonces, número de ondas, perdón, ya estoy colocando esto mal. Entonces, número de ondas que ocurren en un determinado tiempo. Que ocurren en un determinado tiempo. Bueno, ¿y en qué afecta básicamente la frecuencia al sonido? Pues entre más ondas ocurran por un tiempo determinado, por ejemplo, entre más ondas ocurran por segundo, pues el sonido es más agudo. O sea que este sonido de acá, por ejemplo, si ven que tiene muchísimas ondas por segundo, miren, esto tiene una frecuencia altísima, a diferencia de esta que tiene una frecuencia mucho más baja. Entonces, entre más frecuencia haya, o sea, entre más ondas sucedan por minuto o por segundo, más agudo es el sonido. ¿Listo? Y entre menos ondas sucedan por minuto, el sonido es más grave. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los ultrasonidos están ubicados en las frecuencias altas. O sea que para que haya ultrasonido quiere decir que hay muchas, muchas ondas por segundo. Mientras que para que haya infrasonidos, las ondas tienen que suceder muy separadas unas de otras. O sea, hay muy poquitas ondas por segundo o por minuto. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa. Y nosotros podemos escuchar dentro de cierta frecuencia, que es dentro de los 30 Hz y 18.000 Hz. Esto básicamente es simplemente una medida de la frecuencia. ¿Listo? Los Hz, que se escribe así por si de pronto les genera curiosidad, los Hz. Perdón que esto no está escribiendo bien. Entonces los Hz básicamente son una medida de la frecuencia o del número de ondas que ocurren en un determinado tiempo, ¿listo? Y nosotros podemos escuchar entre los 30 y los 18.000. Realmente es un rango amplio, bueno. Pero más allá de los 18.000, que ya son los ultrasonidos, o sea que hay muchísima, muchísima frecuencia, o sea, muchísimas ondas por segundo, ya nosotros no podemos escuchar ese sonido. Y tampoco cuando ya hay muy poquitas ondas por segundo, ya tampoco podemos escuchar lo que es el infrasonido. Bueno, ahora miremos básicamente si los murciélagos y los delfines escuchan los mismos sonidos que los seres humanos o no. Y vamos a ver acá, ya vámonos un poco a la respuesta como tal. Entonces tenemos que probar si cada una de estas opciones es válida o no. La A me dice, los murciélagos, delfines y elefantes pueden escuchar sonidos que los seres humanos no detectarían. Miremos si eso es cierto. Miremos aquí la gráfica y veamos, miren, nosotros detectamos hasta aquí, hasta los 18.000. Y los elefantes más arriba de los 18.000 tampoco ya no detectan nada. Pero los murciélagos, miren los murciélaguitos acá, ellos sí detectan más sonidos que nosotros. Miren, los murciélagos están acá. Entonces, esto de aquí para arriba es lo que sí detectan los murciélagos y nosotros no. Y lo mismo los delfines, porque están acá básicamente. Bueno, entonces los delfines y los murciélagos sí detectan ultrasonidos que nosotros con nuestros oídos no hacemos. ¿Listo? Nosotros no detectamos esos sonidos. Miremos el elefante. El elefante en este caso, a pesar de que él no detecta ya ultrasonidos, él sí detecta algunos infrasonidos porque miren, aquí están los 30 Hz
¿cierto? Que es hasta donde nosotros llegamos, la más baja frecuencia que nosotros podemos detectar con nuestros oídos. Pero el elefantito está un poquitito por debajo de los sonidos que nosotros detectamos. O sea, él sí alcanza a detectar ciertos infrasonidos. Entonces, realmente los murciélagos, delfines y elefantes sí detectan algunos sonidos que nosotros con nuestro oído no detectamos. Bueno, entonces aparentemente esta sería la respuesta. Vamos a ver las otras. Dice, los murciélagos, delfines y elefantes escuchan los mismos sonidos que los seres humanos. No, porque ya probamos que los murciélagos y delfines, por ejemplo, ellos alcanzan a escuchar ultrasonidos que nosotros no escuchamos, y los elefantitos alcanzan a escuchar algo de infrasonidos, mientras que nosotros no identificamos ni ultrasonidos ni infrasonidos. O sea que esta no es. Ahora dice, las musarañas pueden escuchar los mismos sonidos que los seres humanos. Y vamos a ver dónde están las musarañas. Aquí están las musarañas, acá. Miren, las musarañas empiezan a escuchar sonidos por encima de los 18.000 Hz. Están también un poquito por debajo de los 18.000, pero también alcanzan a escuchar los ultrasonidos. ¿Listo? Mírenlas acá, estas son las musarañas. Así que las musarañas no escuchan los mismos sonidos que los seres humanos, porque ellas alcanzan a detectar ciertos sonidos que nosotros también escuchamos, pero ellas detectan también ultrasonidos, y esos ultrasonidos nosotros no los escuchamos. Así que esta no sería la respuesta. Y la D me dice, los murciélagos y delfines pueden escuchar los mismos sonidos que los seres humanos. Ya dijimos que no, porque los murciélaguitos, a pesar de que los murciélagos y delfines, a pesar de que sí escuchan ciertos sonidos que nosotros escuchamos, porque están también una partecita dentro de nuestra frecuencia, ellos escuchan más allá, ellos escuchan ultrasonidos, y acuérdense que ellos utilizan esos ultrasonidos para básicamente hacer la ecolocación. ¿Listo? Entonces, los murciélagos y delfines no escuchan todos los mismos sonidos que los seres humanos. Ellos escuchan más sonidos de los que nosotros podemos detectar. Bueno, entonces en este caso la respuesta es la... Listo, chicos. Entonces ya entendemos un poco más sobre los sonidos de los animalitos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.